Muy bien, vamos a dar inicio. Nuevamente darles la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar justamente viendo el objetivo de nuestra asistencia técnica, en la cual estamos todos participando. Xiomara, por favor, si fueras tan amable. Bien, entonces, estimados colegas, el propósito de este encuentro es establecer una ruta clara para el año escolar 2026 en esta primera etapa que es el inicio. Entonces, nuestro objetivo es brindar orientaciones generales a los especialistas regionales para la planificación y ejecución de acciones estratégicas y asistencias técnicas orientadas al fortalecimiento de las instituciones educativas en preparación para el inicio escolar en coherencia con las prioridades del año 2026. Para lograr este objetivo, Xiomara, si fueras tan amable, hemos diseñado una ruta, ¿no? Y esta ruta tiene 4 estaciones, por ir ubicándonos, ¿no? En un primer momento vamos a desarrollar y sobre todo dar a conocer el cronograma de asistencias técnicas para el presente año. Asimismo, vamos a definir las prioridades de la gestión, ¿no? Que orientan nuestra eh, labor, que tiene que ver esto con la gestión escolar. Asimismo, el uso de la evidencia para lograr resultados. Y finalmente, desde el rol como especialista, tanto de dirección regional y UGEL, ¿qué acciones deberían de realizar para fortalecer las instituciones educativas? Entonces, esos son nuestros 4 momentos de esta asistencia técnica. Siguiente, por favor. ¿Qué debe asegurar la institución educativa para el buen inicio del año escolar? Tenemos 3 aspectos que no debemos de descuidar. Una de ellas es la autonomía y gestión estratégica. Puntualmente hablamos de instrumentos de gestión, como ustedes tienen conocimiento, es el proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo, el reglamento interno y el proyecto curricular institucional. Estos instrumentos de gestión para las instituciones polidocentes completas, y aquí también cabe resaltar que tenemos el documento de gestión para las instituciones unidocente multigrado. Son las que constituyen el horizonte al que quiere llegar la institución educativa. Y ello significa que no solamente nuestra preocupación está en la elaboración, sino cómo se elabora ese documento, ¿no? Que no sea un cumplimiento administrativo, sino muy por el contrario, que sea el resultado, ¿no? De un diagnóstico real, honesto y participativo. Y participativo con los, todos los miembros de la comunidad educativa representada. Entonces, cuando el diagnóstico es justamente refleja todo con todos los elementos que acabo de mencionar, ¿no? Justamente, finalmente, la institución va a tener claridad, ¿no? De cuáles son esas brechas de aprendizaje y necesidades del contexto y qué soluciones se plantean en el corto y mediano plazo, ¿no? Y eso se concluye con una planificación estratégica que busca, ¿no? Transformar la institución educativa. El otro aspecto fundamental tiene que ver con el liderazgo distributivo. No toda la responsabilidad recae en el director o el equipo directivo. Muy por el contrario, la institución educativa se organiza, ¿no? Y se gestiona a través de estas organizaciones, como lo son los comités de gestión escolar, el CONEI y la PAFA. Entonces es fundamental que estos comités de gestión escolar, tanto el CONEI y la PAFA, estén conformados, porque ellos van a ayudar a operar de manera orgánica a través de sus funciones, ¿no? Todo lo planificado para el año escolar y estas acciones y actividades se encuentran en el plan anual de trabajo. Entonces, de ahí que la responsabilidad no solo es, ¿no? Nuevamente insisto, del director o del equipo directivo, sino tiene que
haber esta posibilidad de que la institución se organice y nuevamente de manera organizada podamos ir a lo largo del año ir implementando las acciones que van a contribuir a que la institución, ¿no?, progrese y pueda mostrar resultados. Asimismo, cuando hablamos de mejora continua, que es otro de los aspectos fundamentales que debe asegurar la institución educativa, ¿no?, es que esta mejora continua, que es un proceso cíclico, ¿no?, debe ser implementada, pero debe ser implementada producto de un análisis basado en evidencias. Por ejemplo, ¿no?, los datos de asistencia, los logros de aprendizaje, indicadores de convivencia, entre otros. Entonces, este ciclo de mejora continua implica también por el lado, ¿no?, del equipo directiva, el seguimiento y monitoreo, ¿no? Una forma de constante de ir viendo los avances de metas establecidas en el PAT. Asimismo, también una evaluación de resultados para analizar los logros alcanzados al cierre de cada hito, cómo la institución educativa se organice por bimestres, trimestres. También, producto del análisis de estos logros, ¿no?, tomar las decisiones que correspondase, siempre basadas en la evidencia. Y finalmente, la rendición de cuentas, que es compartir de forma transparente a la comunidad educativa, ¿no?, los avances y desafíos para que buscar la confianza, ¿no?, que también recae en nosotros, pero que si no hay esa transparencia en lo que se viene realizando en la institución educativa, no vamos a tener mayor apoyo de los miembros de la comunidad educativa. Entonces es importante asegurar la institución, ¿no?, en estos tres aspectos. Y vamos a proseguir justamente, una vez que ya tenemos estos aspectos importantes para la institución y que estas aseguran el buen inicio de la institución educativa para el presente año, es que estas intenciones tienen que ir respaldadas, ¿no?, con un acompañamiento constante. Y justamente para este año 2026 estamos implementando algunas asistencias técnicas diferenciadas que van desde la construcción de instrumentos de gestión, la conformación de los comités, la organización de la comunidad educativa, entre otras, y asimismo también las asistencias técnicas articuladas presenciales, que ocurren en 3 momentos del año y que son estas hitos claves, ¿no? En enero, por ejemplo, para el tema de planificación, julio para el balance de medio año y noviembre para cierre y proyección para el año 2027. Entonces tenemos 3 asistencias técnicas presenciales y estas son articuladas. Y no solamente, viendo el tema de asistencia técnica, estamos pensando no solamente en ustedes, estimados especialistas, también tenemos programadas, puede seguir por favor, Xiomara, la siguiente lámina, por favor. Muy bien, que no solamente tenemos una planificación para los especialistas, también los tenemos pensando en la familia y la comunidad educativa. Entonces tenemos un ciclo de webinar, ¿no?, donde se convierten estos en espacios de comunicación directa para las familias y la comunidad. Si tenemos 2 líneas de trabajo, ¿no?, que una tiene que ver con la participación y colaboración efectiva en la organización de la institución educativa, porque las familias, ¿no?, participan, una vez más insisto, en los comités de gestión escolar, el CONEI, la PAFA. Y por otro lado, las responsabilidades, ¿no?, que tienen como padres de familia. Y en eso tiene que ver mucho con involucrar, ¿no?, y participar, sobre todo porque lo que buscamos es la participación de las familias para, ¿no?, fortalecer las competencias parentales, fomentar la autonomía de los hijos y la elaboración de loncheras saludables, entre otras temáticas que también están planificadas para el presente año. Y entonces, vamos a continuar
¿no? Todo lo dicho con anterioridad está enmarcada en lo que tenemos como marco normativo, que es la Resolución Ministerial 501 del año 2025, que nos habla de las prioridades del año escolar. Y entonces, las prioridades del año escolar, ¿no? Lo que buscan, ¿no? Es tener un horizonte claro, ¿no? Con escuelas, ¿no? En las cuales tengamos que promover, ¿no? Escuelas que se promueven con el bienestar socioemocional y promover escuelas inclusivas e interculturales. Me parece sencillo, pero en realidad es una serie de acciones que las instituciones deberían de implementar a lo largo del año. ¿Para qué? Para que haya un cierre de brechas de aprendizaje. Justamente cuando atendemos estos aspectos de bienestar socioemocional, cuando las instituciones son inclusivas y consideran lo intercultural, justamente estamos atendiendo un grupo mayoritario de estudiantes con la finalidad de que no haya justamente digamos, que los resultados de aprendizaje cada vez sean más prósperos y que esas brechas se vayan cerrando. Siguiente lámina, por favor. Nada de lo que planificamos y nuestras buenas intenciones que podríamos mencionar tendría sentido si no escuchamos la voz de los protagonistas. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Nuestros estudiantes. A continuación veremos un video donde los estudiantes de distintas realidades nos cuentan desde su propia vivencia qué condiciones les permiten aprender mejor. Prestemos atención porque los testimonios son la mejor evidencia para nuestra gestión. Adelante, por favor. ¿Te has preguntado? Bien, gracias. A continuación vamos a dar el pase a Víctor. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes, especialistas. Retomemos la presentación. Tal como han escuchado, se ha señalado la importancia de la priorización de estos dos grandes aspectos, ¿no? Por un lado, el aspecto socioemocional eh, y por otro lado, en aspectos vinculados con la convivencia. Eh, Ahora vamos a ver en algunos hallazgos vinculados con estos aspectos. Y es que los hemos priorizado debido a que nosotros desde la UMC contamos con evidencia que nos permite poder, poder comentar un poco más sobre estas variables. Para empezar, tenemos acá un primer hallazgo vinculado al bienestar socioemocional, específicamente vinculado con la autorregulación. Eh, para empezar, nosotros entendemos la autorregulación como la habilidad para gestionar las emociones, lo que implica un reconocimiento de la misma persona, de entender qué es lo que está sintiendo a nivel emocional, a nivel de cognición y a nivel de comportamiento, cómo estos tres aspectos se relacionan y se vinculan. Digamos que eso está vinculado con lo que se siente sobre la autorregulación. Y a los estudiantes de sexto grado de primaria, en la ENLA 2024, nosotros les hicimos preguntas vinculadas con ello. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que el 37.7% de los estudiantes considera que gestiona de manera adecuada sus emociones. Ese es un aspecto positivo, en tanto estamos hablando de un porcentaje importante, casi 40%, pero no es la mayoría de los estudiantes los que consideran que gestionan adecuadamente sus emociones. Cosa que también es algo importante a considerar, ¿no? Ya que finalmente la autorregulación es base para el desarrollo integral de la persona. Entonces, obviamente, a través de la autorregulación, los estudiantes van a poder desarrollar otras capacidades que son sumamente relevantes para su desarrollo como persona. ¿Qué es lo que encontramos además a partir de las evidencias? ¿Dónde se encuentran estos estudiantes que reportan tener una mejor gestión de sus emociones? En primer lugar, y aunque parezca un poco contraintuitivo, son
más hombres que mujeres los que reportan esto. Entonces, ahí ya nos arroja un resultado interesante porque nos indica, nos da para pensar qué es lo que está sucediendo con las mujeres, con los hombres, para que este resultado se dé de esta manera. ¿Qué es lo que está sucediendo con los hombres? Con los estudiantes hombres que reportan mayor gestión de sus emociones. ¿Y qué está sucediendo con las estudiantes mujeres que no están que reportan esto en menor medida? De manera similar, encontramos resultados a nivel de escuelas urbanas, bueno, escuelas rurales y escuelas públicas. En las escuelas rurales y en las escuelas públicas se percibe también un mayor porcentaje de estudiantes que reporta mayor autorregulación. Eso es finalmente todo lo vinculado con este tema de autorregulación. Creo que lo importante es quedarnos con el número, que es 37.7%, o sea, todavía hay un trecho bastante amplio respecto a lo que podemos trabajar sobre esta habilidad socioemocional en los estudiantes de nuestras escuelas. Y este es un aspecto personal, pero lo que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva trata sobre un aspecto más vinculado con las relaciones interpersonales dentro de la escuela, que es el clima social. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En el clima social, nosotros también en la 2024 preguntamos sobre el clima social escolar, sobre cómo es que los estudiantes perciben que es eh, esta relación que tienen con los docentes o con sus pares dentro de la escuela. Y en realidad los resultados han sido bastante positivos, en tanto la gran mayoría de estudiantes, por lo general más del 70% de estudiantes en el país, reporta un clima positivo en su escuela. Y eso es bastante bueno, eso es algo que tenemos que resaltar. Y este porcentaje de 70% en realidad se da en la mayoría de escuelas. No es como que en alguna escuela hay 80, en otras escuelas hay 60. Digamos que este porcentaje se mantiene constante entre las escuelas. Y esto es importante porque ya nos señala algo bueno, que la mayoría de estudiantes se siente bien. Pero no podemos dejar de lado que también hay un porcentaje de estudiantes que, si bien es cierto es menor, reporta alguna serie de situaciones problemáticas en la escuela que vale la pena alertarnos, porque finalmente esto es lo que nos puede ayudar a plantear puntos de mejora, ¿no? Por ejemplo, 25% de los estudiantes señalan que en general los profesores de su escuela no son muy pacientes con los alumnos. Eso es algo importante porque estamos hablando de uno de cada cuatro estudiantes. 25% es aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes. Entonces, imaginémonos que en una escuela de 100 chicos, 25 chicos probablemente están teniendo esta percepción. Y valdría la pena preguntar, en primer lugar, quiénes son estos chicos en nuestra escuela que tienen quizás esta percepción y por qué, para de esa manera asegurar que la escuela sea un espacio seguro para todos los estudiantes. Otro dato interesante es que en general los estudiantes de escuelas rurales reportan en mayor medida que sus docentes no son muy pacientes con ellos. O sea, este porcentaje es un poco mayor en las zonas rurales. ¿Y por qué finalmente es importante entender este aspecto de clima social escolar? Puesto que nosotros también pudimos relacionar esta variable con los resultados en lectura y matemática de los estudiantes. Y lo que hemos encontrado es que finalmente los estudiantes que tienen mejor rendimiento también son aquellos estudiantes que reportan un mejor clima en la escuela. Por otro lado, los estudiantes que reportan un peor clima, este 25% aproximadamente, son los que tienen rendimiento más bajo. Entonces, por ello también es importante poder abordar este tema. Finalmente, vamos a tratar, en la siguiente diapositiva, por favor, pasamos. Vamos a ver algunos enunciados vinculados con algunas actitudes que tienen los estudiantes acerca de la igualdad de derechos entre otros grupos y discriminación en el aula. Y estos datos son también de sexto grado de primaria, pero
2018. Estamos hablando de hace un poquito menos de 8 años, resultados antes de la pandemia, sí es cierto, pero de todos modos, recordemos que estos porcentajes no se suelen mover mucho en el tiempo. Entonces, igualmente, estos resultados eh, son relevantes de considerar al momento de indagar qué es lo que está sucediendo en esa escuela, ¿no? ¿Qué es lo que respondieron los estudiantes de sexto grado de primaria en en este cuestionario? En primer lugar, les preguntamos algunas actitudes hacia la igualdad de derechos y encontramos algo bastante positivo. Por ejemplo, 86% de los estudiantes está de acuerdo de que los indígenas del Perú deben tener los mismos derechos que todos los peruanos. Están de acuerdo que de que las personas de otras etnias tengan los mismos derechos que todos, y eso es bastante positivo. Pero sin embargo, también existe un porcentaje alto, 36%, que señala que las personas que no saben leer ni escribir eh, las personas que no saben leer ni escribir deben participar en la vida política. O sea, existe un porcentaje alto de estudiantes que señala que las personas que no saben leer y escribir, que no saben ni leer ni escribir, no deberían participar en la política nacional. Y eso es algo relevante porque también de alguna manera este tipo de preguntas muestra cómo hay todavía un nivel de discriminación encubierta en los estudiantes, que si bien es cierto, están de acuerdo de que la mayoría está de acuerdo de que todos tengamos los mismos derechos, cuando se aplica esto a una situación tan concreta como, por ejemplo, que las personas que no saben leer ni escribir pueden participar en la política nacional, ahí el porcentaje cambia, ¿no? Otro dato importante, 74% de los estudiantes señaló que una persona que habla una lengua originaria del país puede ser presidente del Perú, cosa que también es un dato positivo, un dato importante porque nos está hablando que la mayoría de estudiantes sí está de acuerdo con con que personas de otros grupos puedan acceder a una posición política. Eh, Sin embargo, no podemos obviar el otro porcentaje. Si 74% está de acuerdo, estamos hablando que un 26% está en desacuerdo. Entonces, nuevamente, vemos que este porcentaje de estudiantes que suelen percibir, por ejemplo, un clima social más bajo, o este porcentaje de estudiantes que suele percibir que tiene menores actitudes, más en desacuerdo hacia la igualdad, suelen estar rondando entre el 15, entre el 25%. Y eso nuevamente nos interpela a pensar, ok, ¿quiénes son estos estudiantes en nuestra escuela? ¿Qué tenemos que hacer? Finalmente, mostramos en los números de la derecha información sobre discriminación en la escuela. Y acá se muestra el porcentaje de estudiantes que está en desacuerdo con estos enunciados. Por ejemplo, entre, estamos hablando en el primer enunciado que dice tener compañeros que hablen una lengua originaria del país. Esa es la pregunta en ese cuestionario era, ¿qué tan de acuerdo estarías con compartir aula con las siguientes personas? Entonces, la primera era compañeros que hablen una lengua originaria del país. Estamos hablando de que el 12% de estudiantes señaló totalmente en desacuerdo y 17% en desacuerdo. O sea, si sumamos estos porcentajes, estamos hablando de casi un 30% de estudiantes que no estarían de acuerdo con tener compañeros que hablen una lengua originaria del país. Y es un porcentaje que, si bien es cierto, no son la mayoría, es un porcentaje alto. Estamos hablando de aproximadamente 3 de cada 10 estudiantes. Entonces, allí es algo que nuevamente nos incita a trabajar en temas vinculados con la discriminación, vinculados con la inclusión de estudiantes, que esto probablemente algunas personas los puedan sentir como diferentes, ¿no? De ahí pasemos a ver el último enunciado, tener compañeros con alguna discapacidad mental en clase. Estamos hablando de que si sumamos el porcentaje que está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, tenemos 42% de los estudiantes que consideran que no están de acuerdo con tener compañeros con alguna discapacidad mental.
Entonces, nuevamente, acá es donde se suelen observar estos aspectos vinculados con la discriminación y, en definitiva, tendríamos que tratar para esto porque finalmente tratar todos estos aspectos nos va a ayudar con la reducción de brechas entre los aprendizajes de los estudiantes también, porque finalmente lo que queremos con la escuela es formar estudiantes que puedan desarrollarse adecuadamente, no solo en lectura, no solo en matemáticas, sino también puedan interactuar y desarrollarse en la sociedad, con todos sus estudios, con todos sus demás compañeros. Bueno, esta es la primera parte vinculada con las evidencias y ahora pasamos a la siguiente sección. Bien, muchas gracias, Víctor. Voy a continuar con esta parte. Creo que Víctor nos ha acercado mucho a una realidad que tenemos en relación a cómo estamos en bienestar socioemocional y en relación a educación inclusiva, interculturalidad, y a es que sea una escuela equitativa, pero son algunos hallazgos que nos aproximan a ello. Sin embargo, el bienestar socioemocional es mucho más amplio, ¿no? Y es lo que queremos a continuación presentarles, ¿no? ¿Qué busca el bienestar socioemocional? En principio, buscamos una escuela como un espacio que sea protector y formativo, donde aprender y sentirse bien vaya de la mano. Esto también tiene que ver con el hecho de lograr que las instituciones educativas puedan promover de manera efectiva, no solamente con acciones o de alguna manera con declaraciones generales, sino de alguna forma pueda llevar acciones concretas y sostenidas y sobre todo coherentes, y que se puedan expresar en la gestión escolar y en la práctica pedagógica y en la convivencia cotidiana. En este sentido, hemos considerado algunos aspectos importantes. El primero, para poder, ¿qué busca el bienestar socioemocional? En principio, fortalecer vínculos afectivos significativos. Esto tiene que ver con el hecho de poder promover relaciones cercanas, respetuosas y de confianza entre todos los miembros de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivos, personal, en este caso no docente, y familias. Tiene que ver también con el hecho de poder lograr la seguridad emocional, contener a la comunidad educativa y lograr ese sentido de pertenencia, ¿no? El sentirte parte de la institución educativa. En la práctica, esto tiene que ver con las interacciones basadas en el buen trato. Pero esto no puede ser solo discursivo, ¿no? Porque de alguna manera podemos lograr el buen trato en la institución educativa, pero nosotros mismos tenemos que ser el reflejo de eso, poder lograr ese buen trato en nuestras propias comunidades, en nuestra propia UGEL, por ejemplo, ¿no? También promover que los adultos de la institución educativa sean referentes positivos, que sean ellos el reflejo de esa confianza que se tiene que lograr en la institución educativa. Por supuesto, fomentar también la participación y la colaboración de todas las familias con las instituciones educativas. A su vez, también prevenir situaciones de violencia, de exclusión o de indiferencia, ¿no? Víctor nos ha contado, por ejemplo, estas situaciones de discriminación que todavía están encubiertas, pero están presentes en la comunidad educativa. Eso tenemos que cambiar, eso tenemos que fortalecer en la institución educativa para lograr esa convivencia democrática que queremos. Otro punto importante que busca el bienestar socioemocional es integrar este bienestar socioemocional en la práctica pedagógica. Esto tiene que ver con el hecho de poder cuidar las emociones, la forma en la que nos vinculamos, la forma en la que vivimos los unos a los otros. Tiene que ver con la convivencia, ¿no? Y eso tiene que ser intencional. Todas nuestras acciones tienen que buscar eso. Tienen que buscar el buen trato, el reconocer las emociones y tiene que ser transversal el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no se limita solamente a una tarea de tutoría, es un trabajo que todos los maestros debían desarrollar, todos los especialistas tenemos que promover, no solamente le compete al especialista que probablemente vea convivencia, vea tutoría, no, al contrario, todos tenemos que tener esa mirada cuando llegamos a una institución educativa. Incorporar el desarrollo socioemocional en todas las actividades que vayamos a desarrollar, en todas nuestras asistencias técnicas. Reconocer también las necesidades emocionales de los estudiantes es clave para poder, en este caso, integrar ese bienestar socioemocional a la práctica pedagógica. Otro punto importante es que podamos crear ambientes de aulas seguras y acogedoras. Tiene que ver con el hecho de dejar de pensar que el error es un problema, ¿no? Sino por el contrario, asumir que el error es parte del aprendizaje y que las emociones que puedan
mostrarse, expresarse, tienen que ser escuchadas, validadas, reconocidas, ¿no? A veces vamos a llegar a escuchar situaciones muy complejas, ¿no? De familias que están experimentando mucha frustración, mucho miedo, ¿no? Entonces tenemos que escucharlas, tenemos que validarlas. Eso es lo que se espera que suceda en la escuela, ¿no? Evitando la sanción o ridiculizando a los estudiantes por lo que expresan, ¿no? A veces eso pasa cuando los niños o las niñas expresan lo que sienten. Otra manera también tiene que ver con el hecho de poder articular con la tutoría, la orientación educativa y esto a su vez con las áreas curriculares, asegurando también el acompañamiento que tiene que ver con los estudiantes. Y otro punto muy importante tiene que ver con el fortalecer el rol de los docentes como mediadores o referentes socioemocionales. Todos los maestros debiesen tener prácticas pedagógicas que sean sensibles al contexto, sobre todo porque tenemos situaciones muy complejas en las diferentes regiones de nuestro país. Otro punto importante que busca el bienestar socioemocional tiene que ver con el fortalecer las interacciones con respeto y sin violencia, ¿no? El hecho de poder generar un espacio protector para los niños y las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Que las relaciones que puedan existir se construyan entre el cuidado y puedan prevenir la violencia y a su vez favorecer el bienestar socioemocional. Otro punto importante también tiene que ver con el hecho de desarrollar las capacidades para afrontar los retos y las dificultades. Esto tiene que ver con el hecho de poder afrontar las dificultades que se presentan en las instituciones educativas con algunos recursos emocionales, sociales y cognitivos, ¿no? No solamente es suficiente que la escuela te prepare a los estudiantes para lograr ciertos conocimientos, contenidos, sino por el contrario, esa idea vieja no tiene que ver con el promover bienestar socioemocional, sino por el contrario, promover que se sientan seguros, acogidos, que puedan ir contentos a la escuela y querer seguir participando, ¿no? Y eso tenemos que lograrlo desde la institución educativa, garantizando que sea un entorno seguro y sea un entorno donde puedan encontrar adultos que sean de confianza, en lo que los estudiantes puedan buscar ese apoyo. Otro punto importante tiene que ver con el hecho de cuidar el bienestar de la comunidad educativa. Esto está ligado a poder promover espacios de autocuidado, trabajo colaborativo y articular con las instituciones que sean aliadas alrededor de por ejemplo, de la institución educativa, ¿no? Podemos trabajarlo también con el hecho de poder reconocer que el bienestar socioemocional de los docentes y de los directivos es clave. Si queremos lograr que una comunidad educativa fomente el bienestar, tenemos también que cuidar cómo llegamos hacia esos actores, cómo llegamos hacia los docentes, cómo llegamos cuando vamos a hacer nuestras asistencias técnicas con los directores. Entonces, es muy importante cómo nos dialogamos o cómo de alguna manera nos acercamos a ellos, ¿no? Promover estos espacios de autocuidado tiene también que ver con el hecho de poder reconocer que es importante el cuidado emocional, los espacios de descanso, los espacios también en los que los maestros necesitan expresar lo que sienten, esa frustración que a veces pueden vivenciar. En este sentido, en general, el bienestar socioemocional también busca fortalecer un clima laboral que esté basado en el respeto, en la escucha y sobre todo en el apoyo mutuo, generando espacios de autocuidado y también, por ejemplo, estrategias como jornadas de reflexión, algunas pausas activas o algunos talleres para poder manejar situaciones de estrés que pueden estar presentes en el entorno educativo. A su vez, poder elaborar o desarrollar estrategias de acompañamiento o de resolución conjunta frente a las dificultades que puedan presentarse en las instituciones educativas. Lo que queremos con el bienestar socioemocional también es que todas las instituciones educativas puedan organizar espacios periódicos donde los maestros se puedan encontrar, puedan dialogar con los directivos, puedan compartir sus experiencias, puedan expresar sus preocupaciones y a su vez en conjunto buscar soluciones de manera colaborativa. Eso es lo que se busca de alguna manera en relación a el bienestar socioemocional, ¿no? Finalmente, el bienestar socioemocional busca y educa en el vínculo y en el cuidado de las personas y también entiende que aprender y sentirse bien va de la mano, no son tareas aisladas, por el contrario. Siguiente, por favor, Xiomara. Bien, entonces esa fue una de las primeras prioridades que tenemos en el año escolar, pero otra segunda prioridad que tenemos en el año escolar es buscar y lograr una educación que sea inclusiva, intercultural y equitativa. Y esto tiene que ver con el hecho de poder asegurar que el derecho a la educación sea para todos,
promoviendo que todas las instituciones educativas atiendan la diversidad de sus estudiantes. Hoy sabemos que la diversidad es lo más natural de las instituciones educativas, es una característica inherente de nuestro sistema educativo. Entonces tenemos que lograr que todos los niños, niñas, adolescentes, personas adultas puedan acceder y permanecer en el sistema educativo, que no se vayan de la escuela, que terminen en este caso su educación básica, independientemente de sus características, ya sean personales, culturales, lingüísticas o de cualquier otra índole, ¿no? Tenemos que lograr que puedan lograr, en este caso, aprendizajes que les puedan ayudar a seguir desarrollándose a lo largo de su vida. Otro punto importante que busca la educación inclusiva, intercultural y equitativa es fortalecer los aprendizajes, sobre todo valorando y respetando la diversidad personal, cultural, social y lingüística. Esto tiene que ver con el hecho de dejar de pensar de que la escuela tiene que, en este caso, generar moldes para los estudiantes, sino por el contrario, ¿no? La escuela tiene que transformarse para lograr espacios en los que se respete y se celebren y se valoren la diversidad. Por ejemplo, podemos incorporar recursos o materiales pedagógicos que consideren los saberes locales o también las lenguas originarias, ¿no? También esto implica que podamos reconocer que todos los estudiantes son diversos y ver a los maestros cómo plantean sus procesos de enseñanza-aprendizaje y si estos aprendizajes que se plantean responden a las características de los estudiantes. Otro punto importante que busca la educación inclusiva es, en este caso, identificar las barreras educativas que dificultan el aprendizaje y para ello brinda apoyos educativos que sean pertinentes y oportunos. Las barreras educativas están en el entorno y de alguna manera dificultan que los estudiantes puedan aprender. Estas barreras educativas a veces las generamos cuando no pensamos en las características de los estudiantes o en las características del contexto en el que estamos, ¿no? Algunas barreras pueden ser de accesibilidad, por ejemplo, cuando hay ausencia de baños adaptados. Algunas otras barreras pueden ser actitudinales, por ejemplo, la discriminación, las bajas expectativas que hay, el racismo que puede existir en una institución educativa. Otras barreras están asociadas a lo curricular y a lo didáctico, cuando no pensamos en metodologías o formas de evaluación que respondan a las características de los estudiantes y planteamos evaluaciones rígidas o poco flexibles, ¿no? Otras barreras también pueden estar asociadas a las normas, a las reglas que hay en la institución educativa, que en lugar de a apoyar el acceso a la escuela, terminan condicionando la matrícula o condicionando la participación de los estudiantes. De alguna manera, buscar una educación inclusiva, intercultural y equitativa nos lleva a poder reflexionar y repensar nuestras metodologías, la forma en la que se ha pensado la escuela desde un inicio, ¿no? Eso nos invita a tener mucha apertura, a poder escuchar constantemente lo que está sucediendo en las instituciones educativas. Otro punto importante que busca la educación inclusiva como último es poder fortalecer el diálogo reflexivo, horizontal y el trabajo colaborativo con las familias y la comunidad educativa. Esto tiene que ver con el hecho de poder tomar en cuenta como comunidad educativa a los maestros, a los directores, a las familias y a otros aliados, aquellos que van a sumar, van a traer muchos más apoyos o van a ser parte del trabajo colaborativo, porque esto va a permitir sobre todo enriquecer la práctica educativa y hacer que la escuela sea un espacio más acogedor, ¿no? Todo va de la mano, de alguna manera. Cuando logramos que la comunidad educativa reciba, acoja a sea docentes, estudiantes o familias u otro personal que esté en la escuela, se siente, ¿no? Y se genera una cultura inclusiva. Por ejemplo, en las escuelas de educación intercultural bilingüe, eso es algo que pasa específicamente ahí. Son escuelas en las que se enseña en lengua y cultura, por ejemplo, quechua, aymara, xaninca u otras. Lo que suele pasar es que el docente tiene que desarrollar diversos diálogos interculturales constantes para poder desarrollar su práctica pedagógica. Esto también les va a ayudar un poco a poder fortalecer su programa curricular, fortalecer también sus saberes propios sobre la cultura de su comunidad educativa, ¿no? De la escuela. Y esto a su vez fortalece la participación que hay en la comunidad educativa. Por ejemplo, lo que se busca en una escuela
de educación intercultural bilingüe es que los padres, las representantes o los líderes comunales que tienen un rol determinante en la escuela, pues puedan también ayudar al docente a fortalecer el aprendizaje y el conocimiento de la cultura en la escuela, ¿no? Eso es un ejemplo muy claro de cómo tenemos que fortalecer esta participación, de escuchar los saberes que hay y vienen de la propia comunidad. Siguiente, por favor, Xiomara. Entonces, hemos visto qué es lo que busca el bienestar socioemocional y a su vez qué es lo que busca la educación inclusiva, intercultural y equitativa, pero cómo se visualizan estas dos prioridades en las instituciones educativas. Aquí hemos colocado algunos aspectos importantes en relación a ello, que tiene que ver con el primer aspecto de poder promover la construcción de vínculos positivos. Cuando pensamos en estas dos prioridades, tenemos que lograr eso en las instituciones educativas, que hayan vínculos positivos, ¿no? Que se desarrolle y se fortalezca la autoestima, la identidad, el sentido de pertenencia de cada estudiante. Otro punto importante es que podamos contribuir a la construcción de un clima escolar y de un aula seguro y acogedor. Eso tiene que ver con el hecho de poder lograr que los estudiantes se sientan seguros, motivados y sobre todo que el bienestar socioemocional sea el centro, ¿no? Y que nuestros estudiantes puedan aprender en condiciones de tranquilidad y de confianza. Cuando un estudiante siente confianza y siente que cree en él, en ellos, pueden seguir avanzando mucho más, ¿no? Entonces, otro aspecto importante tiene que ver con el hecho de implementar prácticas pedagógicas y de gestión inclusivas. Todas estas prácticas pedagógicas y de gestión tienen que buscar eliminar las barreras educativas, eliminar aquello que dificulta el aprendizaje de los estudiantes, porque otra vez las condiciones, las barreras están en el entorno y esas son las que tenemos que eliminar, ¿no? Para ello brindamos los apoyos oportunos, en este caso y tienen que llegar a tiempo, tienen que ser pertinentes, ¿no? Eh, y finalmente, otro punto importante para poder visualizar estas prioridades en las instituciones educativas es que podamos garantizar la prevención y la atención oportuna de situaciones de riesgo, sobre todo porque en las instituciones educativas pueden presentarse situaciones que escapen de poder atenderse, entonces hay una acción rápida que se tiene que dar desde la institución educativa, ¿no? Sobre todo poder identificar y atenderla con la mayor rapidez posible, garantizando sobre todo la protección de todas las personas de la comunidad educativa. Y finalmente, buscamos que se impulse un diálogo horizontal, un trabajo colaborativo con las familias y en la comunidad. Esto de alguna manera tiene que ser algo que tengamos siempre presente porque hay que reconocer las lenguas, los saberes locales y sobre todo las experiencias que tienen en este caso los miembros de mi comunidad educativa dentro del proceso educativo. Eso es clave en relación a poder mirar estas dos prioridades como un engranaje, como algo que necesitamos trabajar en conjunto y que todas las instituciones educativas pues puedan desarrollarlo, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando esta parte de prioridades, me gustaría enfatizar de que ambas prioridades no son un trabajo adicional o algo más que tenemos que hacer, sino de alguna manera tenemos que considerar que son elementos necesarios, que tenemos que trabajarlo, que todas nuestras acciones tienen que ir guiadas a poder lograr estas prioridades, porque esto nos va a llevar a poder brindar una educación de calidad, ¿no? Y de alguna manera eso no solo puede quedarse en lo discursivo, sino de alguna manera tiene que llevarnos a poder pensar en que eso va a lograr de que las personas puedan convivir mejor, reconociendo que somos una sociedad muy diversa, en la que necesitamos también vernos los unos a los otros como parte de una comunidad, ¿no? El bienestar socioemocional, la educación inclusiva, intercultural y equitativa, de alguna forma constituyen condiciones fundamentales y eso es muy importante para el logro de aprendizajes. Si no logramos estas prioridades, vamos a darnos cuenta que de alguna forma va a ser mucho más difícil desarrollar aprendizajes, ¿no? También lo mencionó Víctor, qué relación tienen muy grande con el logro de los aprendizajes, desarrollar matemáticas, desarrollar comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que llevarnos a poder reflexionar y mirar cómo tenemos que seguir, en este caso, creando este clima seguro, estas prácticas pedagógicas inclusivas, esta participación estudiantil en las instituciones educativas. Ya para finalizar mi participación, me gustaría que nos veamos como especialistas de la UGEL, de las gerencias regionales, de la ADRE, como piezas claves para lograr estas prioridades. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder orientar, acompañar, fortalecer como especialistas. Todas nuestras acciones de alguna manera van a llegar a las instituciones educativas de distinta forma.
pero lo que tenemos que asegurar como especialistas ustedes es la articulación, que se puedan articular estas políticas educativas con las prácticas que se dan en la escuela, ¿no? El acompañamiento que ustedes hacen es muy valioso y muy necesario, ¿no? Es un acompañamiento técnico, pedagógico, pero que se requiere y que va a ayudar a consolidar todas las capacidades institucionales, a prevenir estas situaciones de riesgo que se pueden presentar, pero sobre todo a garantizar estas dos prioridades, que se puedan también de alguna manera integrar en toda la gestión en los procesos pedagógicos. Y esto definitivamente va a impactar en la mejora de los aprendizajes. Bien, con eso estaría terminando esta parte de las prioridades. A continuación va a pasar Víctor. Sí, muchas gracias, Jaime. Todo lo que has mencionado es sumamente relevante y me quedo con esto último que señalas sobre cómo los especialistas del OGEL son piezas clave para el desarrollo, la mejora de todo el aparato dentro de las escuelas. Y esto no solo lo decimos porque lo dice la teoría, sino porque también tenemos evidencia que sustenta ello. Eh, y por ello queremos presentar como un segundo aspecto, es la relación que existe entre la satisfacción que tienen los directores con el trabajo con el apoyo que ellos han percibido, que han recibido del OGEL y el rendimiento de los estudiantes. En resumidas cuentas, lo que nosotros hemos hecho en la 2024 es preguntarle a los directores sobre su nivel de satisfacción con diferentes actividades, diferentes apoyos que han recibido del OGEL. Y lo que hemos identificado es que los directores que reportan mayor satisfacción con la orientación y acompañamiento pedagógico en las escuelas multigrado tienen un mejor rendimiento, sus estudiantes tienen un mejor rendimiento en lectura y matemática. Esto que nos da a pensar la importancia que tiene el trabajo que realiza el OGEL y que definitivamente tiene un impacto en las escuelas, ¿no? Entonces, cuando mencionamos que el trabajo que pueden realizar con las escuelas es importante, es porque también tenemos evidencia que lo respalda. Por otro lado, un dato también sumamente relevante es que la mayoría de escuelas reporta estar satisfechas con el trabajo que viene realizando la UGEL hacia su escuela. Entonces creo que también eso es algo bastante bueno. Pero en donde vemos un porcentaje de satisfacción más bajo, más bajo entre comillas, ¿no? Es 74%, es en la orientación o acompañamiento pedagógico que dan cada cierto tiempo a los docentes. Y es justamente ese acompañamiento en el que encontramos mayor relación con rendimiento. En consecuencia, si hay algo que se podría llegar a priorizar dentro del acompañamiento que se realiza en las escuelas, sería el acompañamiento pedagógico. Y nuevamente, como mencionamos, esto tuvo relación con el rendimiento en las escuelas, especialmente en las escuelas multigrado. Así que, como les mencionamos, el trabajo que se realiza de manera articulada con las escuelas, el trabajo que se hace involucrando a diferentes actores, sí llega a tener frutos, sí llega a tener algún tipo de mejora en los aprendizajes. Por otro lado, vinculado con este tema de sumar esfuerzos, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo también hay otra variable de trabajo colaborativo en los docentes, que nosotros tenemos esta información de la ENLA 2019, pero definitivamente se puede aplicar para estos años, de cómo eh, acá en la ENLA 2019 les hicimos unas preguntas a los directores sobre el trabajo colaborativo con sus docentes. ¿Y qué es lo que encontramos? Primero pasemos a ver, espero que se pueda observar, si no yo lo voy a mencionar, el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda lo que se muestra es la frecuencia con la que los docentes intercambian los materiales de enseñanza, que habían opciones
desde no lo he realizado hasta una o más veces por semana. Esos, digamos, son las opciones que el director podía marcar respecto a la frecuencia con la que los docentes intercambian materiales de enseñanza. Y el porcentaje que se ve ahí es el porcentaje de estudiantes en nivel de logro satisfactorio que tiene cada escuela. En consecuencia, ¿qué es lo que podemos encontrar? Es que en promedio, las escuelas en las que el director reporta que no se han realizado no se ha realizado ningún tipo de intercambio de materiales entre docentes, solo tienen 11.7% de estudiantes en satisfactorio. En cambio, las escuelas donde se reporta que los docentes intercambian materiales con alta frecuencia, con por lo menos una o más veces por semana, encontramos un mayor porcentaje de estudiantes en satisfactorio, 21,6%, casi el doble. Entonces, estamos hablando de cómo si este tipo de prácticas de interacción entre docentes tiene una relación importante, tendría una relación con el rendimiento, con el logro de aprendizaje de los estudiantes. Ahora pasamos a ver el gráfico de la derecha, que se interpreta de la misma manera, pero esta vez tenemos otro ítem. Frecuencia con la que los docentes trabajan en conjunto para proyectos específicos. Nuevamente, las escuelas donde el director reporta que sus docentes trabajan más en conjunto son escuelas con un mayor porcentaje de estudiantes en satisfactorio. Estamos hablando de 17.5%. En cambio, las escuelas donde se reporta que esto no se realiza, el porcentaje de estudiantes en satisfactorio es mucho más bajo, 8.4%. Nuevamente, ¿qué nos señala esto? Que asegurando que los docentes puedan colaborar entre ellos, vamos a poder dar reforzar los aprendizajes en los estudiantes, porque finalmente en la colaboración se puede lograr mejorar la práctica pedagógica y en consecuencia mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Nuevamente refuerza esta idea de trabajo colectivo que se tiene que hacer para la mejora de la situación de cada escuela. Ahora, esto también lo que queremos, lo que buscamos, es que también los pueda interpelar. Ustedes, más que nadie, conoce cómo son las escuelas, las escuelas que tienen en su región. Entonces, acá valdría la pena pensar cuáles son las escuelas que requieren mayor apoyo para trabajar, para la colaboración entre docentes, menor apoyo, porque quizás ya tienen un más recorrido trabajando en estos temas, pero en definitiva, esto les puede ayudar a poder incentivar un aspecto relevante, ¿no? Y por otro lado, en la diapositiva anterior se señala también la importancia que ustedes mismos tienen a través de los talleres pedagógicos que les pueden brindar a las escuelas. Por eso, en la siguiente diapositiva, por favor, mostramos algunas recomendaciones generales que nosotros podemos darles. Nuevamente, estos aspectos son muy generales. Yo creo que, en definitiva, ustedes que conocen más su región, su espacio, podrían dar unas recomendaciones más específicas a través de la información que les podemos dar, pero creo que estas recomendaciones ayudan un poco a pensar por dónde podríamos ir, ¿no? Pero con respecto a la primera diapositiva que teníamos sobre la importancia de cómo los talleres que brinda la UGEL podrían tener una relación con el rendimiento en las escuelas, esto que nos indica que sería importante promover con frecuencia programas de capacitación docentes, identificar las necesidades formativas de los docentes en cada escuela, generar acciones formativas con participación de docentes fortaleza. Nuevamente, la importancia de incluir a más actores educativos en todo este proceso.
De ahí, ¿qué otras recomendaciones tenemos vinculadas con el trabajo colaborativo dentro de la escuela entre docentes? Facilitar y motivar el trabajo colegiado frecuente entre los docentes de la escuela, de la escuela. Promover el intercambio de materiales de enseñanza con frecuencia. Y promover buenas prácticas de trabajo colaborativo en las escuelas. Entonces, nuevamente, el trabajo colaborativo también es un aspecto que nos va a ayudar a mejorar los logros de los aprendizajes de los estudiantes. Como les mencioné, eh, estos son algunos aspectos generales, pero que en definitiva nos pueden ayudar a seguir reflexionando respecto a qué iniciativas podemos hacer en cada una de nuestras regiones. Esto es todo más o menos lo que les queremos mencionar vinculado con las evidencias. Gracias, estimado. Vamos a continuar entonces un poco ya aquí recordando lo que han pasado en estos minutos, ¿no? Y es importante primero valorar el rol que tienen ustedes, estimados especialistas, porque ustedes son los que brindan el soporte a las instituciones educativas. Y con esa tarea encomendada que tienen ustedes, es importante que tengan presente, no solo en ese primer momento, sino a lo largo del año, las dos prioridades que están establecidas en el marco normativo que orienta las acciones del año escolar 2026. Y asimismo, lo que acabamos, ¿no?, de ir escuchando de nuestros colegas que hablan de que la institución promueva acciones de bienestar socioemocional y que se implemente la educación inclusiva, intercultural y de equidad. Pero estas acciones tienen que ser producto justamente del análisis, de tomar en cuenta aquello que nos ha ido hablando justamente que me antecedió Víctor, de los hallazgos que se han presentado. Entonces es importante quedarnos con esta reflexión. Cada uno de ustedes, especialistas tanto de DRE y UGEL que nos acompañan esta tarde, ¿no?, desde ese rol, ¿qué es lo que podrían ir a través de eh, acciones o asistencias técnicas, ir implementando en la jurisdicción a la cual ustedes pertenecen? Entonces, con esto estaríamos dando cierre a este primer momento de esta sesión. Luego tenemos unos minutos para ir consolidando las preguntas que seguro han surgido y que en unos minutos vamos a retornar para dar respuesta justamente a las inquietudes que ustedes tienen. Y aquí es importante también remarcar que hay una serie de material complementario y también vamos a compartir algunos enlaces justamente que tienen relación a las temáticas que se han trabajado para compartirlos con ustedes. Entonces, hay que cumplir algunos requisitos que seguramente Xiomara va a insistir en ellos. Adelante, Xiomara. Bueno, agradecemos a nuestros tres especialistas por todos los contenidos compartidos durante esta tarde. En este momento nos vamos a tomar un breve receso de 5 minutos para recoger las consultas que nos han venido realizando a través del chat en relación a todo lo que se ha expuesto. Al regresar del receso, nosotros vamos a dar inicio a lo que es el bloque de consultas de respuestas. Antes de hacer esta pausa, les recordamos, por favor, registrar su asistencia en caso aún no lo hayan hecho. Asimismo, ya a través del chat ya se está compartiendo el enlace de encuesta de satisfacción. Una vez que ustedes puedan completar la encuesta de satisfacción, van a poder acceder a todos los materiales presentados esta tarde, así como algunos recursos complementarios, como lo venía señalando mi estimada Liz. Por lo que les pedimos, por favor, puedan completarla. Nos reencontramos en 5 minutos. Sí, justo hay una pregunta en relación a los instrumentos de gestión, ¿no? Nos hablan de una organización de redes educativas bajo el enfoque territorial y nos hablan si es válida la propuesta de un solo instrumento a nivel de red. Entonces tenemos que aclarar o precisar con respecto a los instrumentos de gestión. Tenemos para las
4 instrumentos de gestión para las instituciones polidocentes completas y tenemos el documento de gestión para la institución unidocente multigrado programa que funciona sola. ¿Qué sucede cuando se agrupan este tipo de instituciones con características unidocente, multigrado, programas? De acuerdo al marco normativo, primero tendrían que estar reconocidas con una resolución por la UGEL o por la Dirección Regional y en el amparo de ese reconocimiento de esta organización recién tendrían la posibilidad de elaborar 4 instrumentos de gestión. En el caso contrario, tendrían que elaborar un documento de gestión, pero en este caso es único para cada institución educativa. Lo que no puede ocurrir es que se reúnan 3, 4 instituciones educativas unidocente, multigrado y que tengan un único documento de gestión, porque el documento es particular y único para cada institución educativa. Luego también hay una pregunta que también la podría responder mis colegas de BR, pero están preguntando si los directivos son los llamados a planificar e implementar capacitación docente en su institución educativa. Evidentemente, los directores pueden tener muchas fortalezas, pero tendrían que buscar aliados para justamente ir respondiendo a las particularidades, para fortalecer competencias en sus docentes. Y este fortalecimiento de capacidades justamente es el producto del acompañamiento que se da a lo largo del año. Entonces no es gratuito, ¿no? ¿Cómo iniciamos el año y a quiénes invitamos? ¿Cuáles son las temáticas en las cuales se podrían ir desarrollando? Evidentemente tenemos, ¿no?, un resultado, un balance del año 2025 que es muy importante entonces que se considere para ese primer tramo. Pero también, justamente, en esta tarde, esta reunión nos ha convocado sobre algo muy importante que necesitamos ir fortaleciendo, ¿no? Que son las prioridades del año escolar, que son las mismas que se han trabajado el 2025 y que están presentes en el marco normativo. Este año nuevamente es lo mismo. Habría que reflexionar si las instituciones, a través de las acciones, ¿no?, de actividades, de acciones de fortalecimiento, realmente se han venido implementando en las instituciones educativas. Y más, tomando en cuenta las evidencias, las que justamente hoy hemos ido hablando en el transcurso y desarrollo de esta ponencia. Entonces voy a pasar, voy a darle pase, perdón, a Aimé, porque seguramente que hay algunas preguntas que también están relacionadas con el tema que ha desarrollado. Adelante, Aimé. Gracias, Liz. ¿Qué tal? Bueno, he estado leyendo muy detenidamente los comentarios y algunas consultas que hacen por el chat. Les agradezco en principio porque también veo que han puesto varias reflexiones. Hay una consulta que hacen relacionada a las instituciones educativas rurales. Dice, en una IE rural integrada, primaria, secundaria e inicial, ¿cómo se podría practicar la sana convivencia, la inclusión? Con ejemplos prácticos, por favor, pregunta en este caso. Y bueno, en general la inclusión y la convivencia se tiene que generar como en cualquier escuela, porque sí, tenemos que lograr, por ejemplo, con ejemplos sencillos, que las normas de convivencia que se establezcan en la comunidad educativa sean claras para todos. Y esto implica preguntarle también a los estudiantes. Cuáles son las normas que se van a establecer y que las puedan asumir por ellos, ¿no? Por eso decimos que es una construcción conjunta. Otra acción sencilla que podemos poner en práctica en la comunidad educativa es poder también sensibilizar en general a todos, ¿no? Sobre la importancia de la valoración de la diversidad. Veíamos cifras que nos reflejan mucho que todavía existen, ¿no?, discriminación o bajas expectativas en la comunidad educativa. Eso tiene que ver con el hecho de que tenemos que comenzar a hablar sobre ello, a generar espacios en no solamente tutoría, sino en las diferentes áreas curriculares en los que se toquen estos temas, ¿no? Y que se pueda reflexionar no solamente de manera de conocer lo que está sucediendo, sino de poder mirar qué podemos hacer para poder cambiar esta realidad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una acción de poder sensibilizar a la comunidad educativa sobre este aspecto importante.
También el hecho de poder promover valores como la valoración de la diversidad, en este caso también el hecho de poder fortalecer la empatía, el respeto y la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy importante que las situaciones que se puedan desarrollar en relación a peleas, conflictos que hay en la escuela, que cotidianamente se pueden dar, se puedan de alguna forma mediar, ¿no? El docente pueda tener estas herramientas para saber cómo va a poder mediar esa situación que se presenta en el aula, ¿no? Eso es algo que también se tiene que dar. Y se da en todas las escuelas, no solamente en las escuelas rurales, ¿no? Porque eso justamente va de la mano a poder fortalecer la convivencia, en este caso, democrática. Y también otro aspecto importante es poder desarrollar espacios o reuniones en las que se escuchen las necesidades de los estudiantes, los saberes de las familias también, ¿no? Que las que podemos reconocer que también tienen un saber local necesario e importante para poder planificar o desarrollar actividades de aprendizaje. Entonces, de alguna manera, en las instituciones educativas rurales o urbanas se tiene que desarrollar esto de manera transversal, porque lo que queremos es que todos puedan convivir de manera pacífica, por ejemplo, ¿no? Y que puedan sentirse parte de la escuela, acogidos. Hay otra consulta que hacen en relación a qué podemos hacer o qué asistencias técnicas podemos hacer sobre bienestar socioemocional con los directivos, ¿no? Ahí preguntan desde mi rol como especialista. Aquí sí me gustaría enfatizar de que hemos hablado de la importancia de poder generar espacios de autocuidado, ¿no? De poder recoger las necesidades emocionales también que tiene la comunidad educativa. Yo también tengo que reconocer qué necesidades emocionales puede estar presentando. Hay directores que a veces están desbordados de estrés, están desbordados de frustración porque no tienen respuestas a las problemáticas que se presentan, ¿no? Entonces, tengo yo también que desarrollar en mí como especialista la capacidad para comunicarme de manera asertiva, de manera clara, colocando ciertos límites para poder orientarlo de manera más adecuada y darle los recursos que se requieran, ¿no? Ya sean a nivel normativo, a nivel pedagógico, porque de alguna manera nosotros brindamos una opinión técnico-pedagógica, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, fortalecer estas jornadas de reflexión, estas pausas activas que también se requieren, ¿no? Eso es algo que ya se viene trabajando, no solamente a raíz de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sino minutos en los que podemos hacer actividad física también, por ejemplo, ¿no? Talleres como sobre el manejo del estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, son parte de acciones que tenemos que ir incorporando en medida de que también no solamente podemos ir y pedir información a las escuelas, sino por el contrario, preguntar también cómo se ha ido desarrollando este inicio de año escolar, cómo se han ido sintiendo en las actividades y también nosotros reconocer que eso también emocionalmente nos puede cargar, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ir trabajando, ¿no? La comunicación asertiva, la empatía, que son de alguna manera habilidades socioemocionales que hay que fortalecer en las comunidades educativas. Con los directores, pero también con nosotros mismos, ¿no? De ahí esas son algunas consultas que han ido desarrollando, no he encontrado otras, pero si tienen por ahí pueden colocarlas. Por aquí Antonia nos dice si la temática también se relaciona mucho con el DUA, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje. De hecho, cuando buscamos de alguna manera lograr los aprendizajes para todos, estamos pensando desde el inicio en todas las características y necesidades de aprendizaje que puedan tener nuestros estudiantes. Entonces, tenemos que mirar de que de alguna manera el currículo nacional que tenemos es flexible, ¿no? Y que busca desarrollar competencias de nuestros estudiantes y eso es para todos. Entonces, sí va ligado con el DUA porque de alguna forma lo que también busca el DUA es que todos los estudiantes aprendan, ¿no? Pero no olvidemos que nosotros tenemos de alguna manera un currículo que ya lo menciona, ¿no? Entonces vamos a ir en esa medida a poder desarrollar aprendizajes que son competencias. Creo que con eso ya vamos finalizando. Sí, Bueno, agradezco. Xiomara, Sí, teníamos dime. también ahí un comentario con respecto al tema de matrícula. Ok. Primero informar que recién hace unos días ha salido publicada la resolución ministerial 010 del año 2026 y estamos a la espera de que nos confirmen si el instructivo para la matrícula 2026 está vigente. Entonces, claro, no somos competentes para responder esta pregunta, pero sí nos comprometemos en responderle al especialista Edward Flores Quispe, quien nos ha dejado un comentario con respecto al tema de matrícula. Gracias por nuestra parte, eso sería todo. Muy buenas tardes con todos. Sí, bueno, agradecemos a nuestros tres especialistas por su valiosa participación esta tarde. A cada uno de nuestros asistentes les extendemos también nuestras felicitaciones por su compromiso con la gestión escolar, el cual se ve reflejado en su participación el día de hoy.
Esperamos poder reencontrarnos en las próximas asistencias técnicas que se tienen programadas. Los invitamos a estar atentos a las convocatorias que venimos realizando. Sin más que añadir, nos despedimos. Muchas gracias y con nosotros es hasta una próxima oportunidad. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.